Vi una mano en el retrovisor. No era la mía. Estaba fría, pegajosa y sostenía un reloj que no marcaba la hora. Por un instante pensé que la oscuridad me estaba jugando una mala pasada. Pero la mano seguía ahí, moviéndose despacio como si tratara de ajustar las manecillas, como si ese reloj fuera más importante que todo lo demás. Cuando giré para mirar el asiento trasero, no había nadie. Solo el sonido de la lluvia golpeando el techo del coche y el tic-tac ahogado de un reloj que no tenía por qué estar ahí. Buenas noches, comunidad. Hoy quiero dedicar este episodio a quienes conocen el silencio de la carretera. A los conductores nocturnos que confían más en el rugido del motor que en el paso del tiempo. A los viajeros que creen que los relojes siempre dicen la verdad. Y, especialmente, a los que alguna vez han sentido que un tramo de camino duró menos de lo que debería. O más, la historia de esta noche habla de una carretera que no aparece igual en todos los mapas. Una vía secundaria entre las montañas que algunos llaman el Atajo, otros la Vieja Militar, y unos pocos, los que no quieren recordarla, simplemente la ruta del reloj. Dicen que si la tomas entre las 3 y las 4 de la madrugada, algo en el tiempo deja de funcionar bien, que los minutos se repiten, que los kilómetros no coinciden, que hay vehículos que llegan antes de salir. Suena imposible, lo sé. Pero también suena imposible que el eco de una radio vieja se escuche donde no hay señal, o que un túnel que fue clausurado hace 80 años aparezca abierto bajo la niebla. La posibilidad es pequeña, pero siempre existe, así que si vas manejando ahora, escucha con atención, porque esta historia podría empezar exactamente en el mismo tipo de noche que estás viviendo. Era la madrugada del 14 de noviembre, una de esas madrugadas en las que la ciudad parece apagarse de verdad. El pavimento brillaba con el reflejo de los semáforos. La neblina bajaba en capas finas y el sonido de las llantas era lo único que recordaba que seguías avanzando. Yo salía de Bogotá rumbo a El Rosal. Mi hermana me había llamado poco antes de las 2:30. Su turno en la clínica se había alargado y necesitaba que la recogiera porque no había transporte a esa hora. El trayecto normal debía tomar unos 40 minutos. Pero esa noche un accidente cerró la autopista principal y el GPS, casi como si me insistiera, marcó un desvío. Ruta alternativa por San Miguel, 27 minutos. Nunca había tomado ese camino. Era una carretera de montaña, con curvas cerradas, árboles que formaban túneles naturales y tramos donde la neblina parecía sólida. La lluvia no ayudaba. No era fuerte pero constante, el tipo de lluvia que hace que los limpiaparabrisas suenen como cuchillas contra el vidrio. A las 3:12 de la madrugada, el GPS empezó a fallar. El mapa se movía. El marcador giraba en círculos y una frase apareció en pantalla. Sin conexión. Bajé la velocidad. El silencio dentro del carro se volvió raro, como si todo el sonido del mundo se hubiera detenido afuera. Solo quedaban el motor y mi respiración. Fue entonces cuando noté algo extraño. El reloj del tablero marcaba 3:19, pero el teléfono seguía en 3:12. Pensé que se había trabado la hora del celular. Levanté la vista y la carretera parecía estirarse más de lo normal, sin fin. El aire era más frío y una ligera vibración recorría el volante. De pronto, en el lado derecho, el reflejo de los faros iluminó unos muros viejos, semienterrados. Eran restos de piedra con alambre oxidado encima. Parecían ruinas militares. Me acerqué despacio. Había un cartel torcido, cubierto de óxido del que apenas se leía una frase grabada. Campo No 7, 1941. No sabía qué era, pero el lugar tenía un peso en el aire. El tipo de sitio donde incluso el viento evita hacer ruido. Y entonces lo vi. A unos metros delante una silueta se recortó en la neblina. Alta, encorvada, inmóvil. Sostenía algo que brillaba. Tal vez un metal, tal vez un reloj. Levantó la mano como saludando, pero su gesto era demasiado lento, como si lo repitiera una y otra vez. Por un momento pensé que pedía ayuda. Reduje la velocidad. Bajé ligeramente la ventanilla. Cuando los faros lo enfocaron por completo, ya no estaba. No se había movido. No había corrido. Simplemente se desvaneció entre la neblina. Solo quedaron las gotas suspendidas en el aire, girando como polvo bajo la luz. El corazón me latía tan fuerte que podía escucharlo. Intenté racionalizarlo. Fue un reflejo, una sombra, cansancio. Pero al mirar el reloj del tablero, marcaba 3:23. El teléfono, sin embargo, aún mostraba 3:12. El tiempo se había detenido ahí. En ese minuto aceleré. Necesitaba llegar al pueblo, ver luces, ver a alguien. Pero a los pocos kilómetros vi un camión detenido al borde del camino. Tenía un faro roto y el otro apuntando hacia los árboles. Detrás una figura agachada frené. Bajé la ventanilla. Llovía más fuerte. Le grité para saber si necesitaba ayuda, pero no contestó. Bajé del coche. El aire olía a óxido y tierra mojada. El hombre,
o lo que fuera, estaba inclinado sobre algo en el suelo. Cuando me acerqué, levantó la cabeza. Sus ojos estaban vidriosos, como si no enfocaran. A su lado, en el barro, había un reloj de bolsillo abierto. Las manecillas giraban sin sentido, como si alguien lo hubiera forzado. El metal corroído tenía grabadas 2 letras. LG, el hombre murmuró algo apenas audible, con voz cortada por la lluvia. No te detengas al oír la música. Me quedé quieto. No supe qué responder. Parpadeé un segundo y cuando volví a mirar, ya no estaba. No había huellas, ni rastro de pisadas, ni siquiera el reloj. Volví al auto con las manos entumecidas. Encendí el motor y el tablero marcaba ahora 3:33, pero el teléfono inexplicablemente decía 3:46. Había perdido tiempo, o tal vez lo había ganado. Al llegar a la clínica, aún temblando, revisé el reloj del pasillo. Eran las 3:05 m y mi hermana me miró sorprendida. ¿Tan rápido? Si hace menos de 10 minutos te escribí que no salieras todavía. No supe qué responderle. Solo miré mi reloj de pulsera. Las manecillas seguían girando despacio, pero hacia atrás. Quizás fue un alma. Quizás fue un error en el tiempo. O quizá la carretera guardaba algo que no pertenecía a ninguna hora. Lo cierto es que desde esa noche, cada vez que alguien cruza esa ruta, el reloj del coche se desajusta. 1 minuto más, 1 minuto menos. Nada alarmante, pero suficiente para que los viejos tráileros eviten el tramo. Ellos dicen que el tiempo se dobla allí, justo entre el kilómetro 18 y las ruinas del campo No 7. Los que vivimos en carretera sabemos que hay cosas que solo ocurren cuando el mundo duerme, que hay luces que no deberían seguirte y canciones que no deberían sonar. Y por eso lo que les voy a contar ahora no es tanto un susto, sino un aviso, porque hay quienes aseguran haber recibido una advertencia, un mensaje antes del desastre, un presagio que se repite como un eco a través de los años, y todo empieza con una voz que en medio de la oscuridad te dice, no abras a las 3. La historia que viene a continuación me la contó un hombre que lleva más de 30 años en la carretera. Su nombre es Don Álvaro y jura que nunca ha tenido miedo, salvo una vez. Fue en una madrugada de junio, hace unos años, cuando una tormenta lo obligó a desviarse por el mismo camino entre San Miguel y El Rosal, la misma carretera del reloj, la misma niebla que se traga el sonido. Don Álvaro no era un hombre fácil de impresionar. Había manejado camiones durante media vida. Conocía los tramos de montaña, las curvas donde el viento parece llorar, los tramos donde la radio se calla de golpe. Pero esa noche algo era distinto. El aire estaba más denso, como si pesara, y el ruido del motor, ese sonido firme, constante, empezó a cambiar. Se escuchaba más grave, más lento, como si el camión arrastrara algo que no podía ver. Salió de Funza cerca de la 1 de la mañana. La lluvia venía intermitente, cayendo en ráfagas. Los faros apenas alcanzaban a iluminar 10 metros por delante. Entre cada relámpago, la carretera se revelaba en breves destellos, charcos, arbustos, señales oxidadas. Todo se veía torcido como si el mundo se hubiera inclinado un poco. Fue en ese tramo antes del kilómetro 19 donde la vio. Una mujer encorvada, de cabello largo y oscuro, parada justo al borde de la cuneta. No hacía señas, solo estaba allí, inmóvil, como si lo esperara. El impermeable que llevaba parecía antiguo, de esos que usaban las enfermeras o las maestras rurales hace décadas. Don Álvaro bajó la velocidad, más por instinto que por compasión, y fue entonces cuando ella levantó la cabeza. Su rostro no se veía con claridad, pero su voz sí. Era una voz baja, seca, como si hablara desde otro lugar. No abras a las 3, solo eso. Ni una palabra más. La frase se perdió entre la lluvia y el motor. Don Álvaro, incrédulo, siguió manejando. Pensó que era una broma, una persona desorientada o alguien que buscaba llamar la atención. Pero cuando volvió a mirar por el espejo retrovisor, la cuneta estaba vacía. No había forma de que se hubiera movido tan rápido. No había luces, ni refugio, ni árboles cercanos. Solo el reflejo lejano de su propio camión avanzando. A los pocos minutos, la radio del tablero se encendió sola. Un zumbido de estática llenó la cabina, seguido de un fragmento de canción. Era una melodía infantil, desafinada, repetitiva. Parecía una caja de música tocada con uña. Don Álvaro cambió de emisora, pero la melodía seguía ahí. La apagó. Y aún así se seguía oyendo muy bajito detrás de los asientos. Miró el reloj digital del tablero. 2:59 AM. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Fue entonces cuando vio al fondo del camino una pequeña luz amarilla. La capilla del kilómetro 21. Una construcción antigua, de techo bajo y puerta de madera. Siempre estaba cerrada, pero esa noche estaba abierta. Don Álvaro frenó, bajó del camión y caminó hasta la entrada.
El suelo estaba lleno de hojas húmedas. Dentro, un anciano rezaba arrodillado frente al altar. Tenía una vela encendida a su lado. Sin levantar la vista, dijo con voz grave: «Si abres, no cierres. Si cierras, no abras». Don Álvaro sintió que la piel se le erizaba. El hombre no se había girado, no podía haber sabido que estaba ahí. Intentó preguntarle qué significaba eso, pero el anciano simplemente repitió la frase más despacio: «Si abres, no cierres. Si cierras, no abras». Retrocedió sin mirar atrás. Subió al camión y justo cuando se sentó, la radio volvió a encenderse sola. La misma melodía infantil, pero ahora más clara. Era una voz de niño, cantando en un idioma que no entendía. El reloj cambió a 3:00 AM, y en ese instante se escuchó un golpe seco en la puerta del copiloto, como si alguien hubiera lanzado algo con fuerza. Se giró y vio un sobre empapado pegado al vidrio. Salió con el corazón latiéndole en la garganta. El sobre no tenía dirección ni remitente. Solo una hoja dentro, escrita con letra temblorosa: «No te detengas al oír la música. No abras». La letra se borraba con el agua, pero alcanzó a leer esas palabras. Levantó la vista y en el reflejo del vidrio vio algo que lo paralizó. Una silueta pequeña de pie junto a la carretera mirándolo. Un niño. Un niño con una máscara blanca de porcelana demasiado grande para su cara. Los ojos oscuros detrás de los orificios eran imposibles de olvidar. Don Álvaro entró al camión, bloqueó las puertas y pisó el acelerador hasta que el motor rugió. Por el espejo vio que el niño no se movía. Solo levantó una mano y agitó lentamente el reloj que sostenía. Uno de esos relojes antiguos de cadena. Las manecillas giraban hacia atrás. Cuando amaneció, don Álvaro llegó a su destino en silencio. Dejó la carga en la bodega sin decir una palabra. Y lo primero que hizo fue revisar el tablero. El reloj marcaba 3:22 AM, aunque el sol ya había salido. Semanas después, otro camionero, un amigo suyo, pasó por el mismo tramo y encontró un sobre húmedo en la carretera. Dentro había la misma frase, pero escrita con diferente letra. Nadie supo quién la dejó, ni cuándo. Desde entonces, entre los camioneros que cruzan esa región, hay una regla no escrita: nunca abrir la cabina entre las 3 y las 4. Y si escuchas música donde no hay señal, acelerar, porque puede que no sea la radio. Y don Álvaro, cada vez que alguien le pregunta por esa noche, sonríe apenas y dice: «No sé si era un fantasma o un aviso, pero cuando el reloj marca las 3, yo sigo derecho sin mirar atrás». Después de escuchar a don Álvaro, uno entiende que la carretera tiene sus propios códigos, y que algunos de esos códigos no están pintados en ningún letrero. Los que viven detrás del volante lo saben. Hay curvas que te saludan, hay sombras que parecen seguirte a la misma velocidad, y hay horas en las que la soledad se convierte en un ruido que te acompaña, como un susurro al oído. Las historias cambian de boca en boca, pero los detalles se repiten. Una nota escrita a mano, una voz que no pertenece a nadie, una advertencia que parece llegar tarde o demasiado pronto. Y todos coinciden en algo: los minutos entre las 3 y las 4 no son normales. Hay relojes que se detienen, relojes que retroceden, relojes que se adelantan para evitar que veas lo que pasa a esa hora. Por eso, comunidad, lo que viene ahora no es solo un relato, es una experiencia que muchos han sentido sin saber cómo explicarla. Un momento en el que el silencio se vuelve tan denso que parece tener forma, y en el que uno se da cuenta de que no siempre está solo, aunque crea que lo está, porque hay noches y carreteras en las que algo invisible parece seguirte. A veces no se deja ver, solo escuchar, y aunque no lo creas, puede estar más cerca de lo que imaginas. Esta historia la contó Julián, un joven que trabajaba como vigilante en una empresa de transporte en las afueras de Mosquera, de esas que tienen amplios patios llenos de camiones, con farolas altas que zumban por la corriente eléctrica y lanzan una luz amarillenta sobre el concreto mojado. Julián era tranquilo, responsable, pero sobre todo escéptico. No creía en los relatos de los conductores que hablaban de apariciones en la carretera, ni en los susurros sobre la mujer del paso o el niño del reloj. Él decía que los camioneros veían cosas porque pasaban demasiadas noches sin dormir, hasta que una madrugada se dio cuenta de que algunas historias no se inventan, se repiten. Aquella noche la lluvia había cesado, pero el viento seguía soplando entre los portones metálicos. Eran casi las 3 de la mañana, la hora en que el silencio pesa más. Julián hacía su ronda habitual, linterna en mano, cuando escuchó lo que describió como un golpeteo seco en uno de los contenedores al fondo del patio. No era un animal, no era el viento, era un sonido rítmico, como si alguien desde adentro estuviera tocando para que le abrieran. ¿Hay alguien ahí?, gritó acercándose. El ruido se detuvo al instante, solo quedó el eco,
que rebotó contra las paredes del galpón y volvió hasta él como una respuesta distorsionada. Pensó que tal vez algún conductor se había quedado dormido dentro del camión, así que se acercó para abrir la puerta trasera. Pero justo antes de tocar la cerradura, escuchó un susurro pegado a su oído, tan cerca que sintió el aire caliente en la piel. Una voz baja, femenina, apenas un murmullo entre dientes. «No abras». El corazón se le aceleró. Giró en redondo, iluminando todo con la linterna. No había nadie, ni siquiera huellas frescas en el suelo húmedo. Pero el aire se había enfriado de golpe, tanto que podía ver su propio aliento. Retrocedió un paso. La linterna parpadeó una vez y se apagó. La encendió de nuevo y por un instante juró haber visto una figura al otro extremo del galpón. Alta, inmóvil, con la cabeza ladeada como observándolo. La luz volvió a fallar y la figura desapareció. Decidió regresar a la caseta de vigilancia. Mientras caminaba, el radio de la mesa comenzó a sonar solo. Primero estática, luego una melodía suave. La misma melodía infantil de la historia de Don Álvaro. El mismo compás lento, como si alguien estuviera girando la manivela de una caja musical vieja. Julián la escuchó petrificado. Afuera, el golpeteo había vuelto, pero esta vez no era un solo punto. Venía de varios lugares a la vez, como si algo invisible estuviera rodeando los camiones, golpeando con los nudillos los costados metálicos. El sonido se movía, pasaba de un vehículo a otro, acercándose. El viento se colaba por las rendijas del portón y hacía vibrar los vidrios. Y entonces la radio, con una voz distorsionada, susurró su nombre. «Julián». Su propia voz le respondió sin querer, temblorosa. «¿Quién está ahí?» El radio solo devolvió el zumbido, luego otra vez la melodía. Pero cuando levantó la vista, vio que el reloj del muro marcaba 3:03 am. Y las manecillas se empezaban a girar hacia atrás. De repente, todas las luces del recinto se apagaron a la vez. El silencio duró exactamente 3 segundos. Y en ese breve lapso, Julián escuchó lo que describió después como una respiración dentro de la caseta. Muy cerca. Tan cerca que pudo oler el aliento a tierra mojada y óxido. Encendió su linterna temblando. El haz de luz recorrió las paredes, el escritorio, las cámaras. Nada, hasta que bajó la mirada. En el suelo, junto a sus botas, había marcas de agua. Huella tras huella, pequeñas, del tamaño de las de un niño, que entraban por debajo de la puerta cerrada y se detenían justo frente a él. El aire se volvió espeso. El silencio era tan profundo que solo escuchaba su respiración. Y fue entonces cuando vio el reflejo en la ventana. Una sombra delgada, detrás de él, mirándolo por encima del hombro. Giró de inmediato, pero no había nadie. Solo la puerta entreabierta, meciéndose con el viento. La cerró con fuerza y bajó la tranca con el corazón desbocado. Pero justo cuando creyó haber terminado, escuchó un último sonido, suave, insistente, desde el otro lado del vidrio empañado. Tac, tac, tac. 3 golpes, espaciados, precisos. En el vaho de la ventana se formó algo. Una mano. Y sobre ella alguien trazó lentamente una palabra. «Abre, Julián», retrocedió sin pensar, tropezando con la silla. Tomó el teléfono para pedir ayuda, pero todas las líneas estaban muertas. Afuera los camiones seguían quietos, pero las sombras entre ellos parecían moverse solas, estirándose como si respiraran. No se acercó a la puerta. No volvió a moverse hasta que el amanecer tiñó de gris las paredes del galpón. Cuando los demás empleados llegaron, lo encontraron sentado frente al vidrio, con la mirada fija, pálido y tembloroso. Decía que alguien había estado allí, detrás del cristal, mirándolo toda la noche. En las cámaras de seguridad no se veía nada, salvo algo extraño. A las 3:03 am todas las grabaciones se interrumpen. Y en su lugar, por menos de un segundo, se ve una imagen distorsionada. Un niño, de pie entre los camiones, sosteniendo un reloj, las manecillas girando al revés. Dicen que hay un punto en la noche donde el tiempo deja de comportarse como debería, donde los relojes se confunden, las sombras ganan peso y el sonido viaja distinto. Algunos lo llaman la hora muerta, otros el minuto del reflejo. Pero entre quienes han estado en la carretera o solos frente a un monitor en medio de la oscuridad, todos coinciden. Entre las 3 y las 4, algo escucha. Tal vez no sea un espíritu. Tal vez no sea siquiera algo con forma. Quizás solo sea un fragmento del tiempo, un eco que repite lo que dejamos pendiente. Porque las historias de esta noche, la del reloj, la advertencia, la figura invisible, no son coincidencias. Son parte de un mismo ciclo. Uno que comienza cuando alguien escucha una voz que no debería estar ahí. Y termina cuando decide hacer lo que no debía, abrir. Los viejos camioneros dicen que si alguna vez escuchas 3 golpes a esa hora, no respondas, no preguntes. Y sobre todo no mires al vidrio.
porque a veces lo que está del otro lado no busca entrar, solo quiere saber si ya lo estás esperando. Esta última historia nos la compartió Ramiro, un hombre que pasó más de 20 años conduciendo un autobús intermunicipal entre Girardot y Bogotá, haciendo el recorrido nocturno, el más solitario. Era un hombre serio, de pocas palabras, de esos que se saben todos los atajos, los pueblos invisibles y los descansos donde el café nunca se acaba. Durante muchos años decía haber visto de todo: animales cruzando en mitad de la lluvia, luces falsas en las lomas, autos detenidos sin conductor. Pero hubo una noche, solo una, en la que algo cambió para siempre su manera de mirar el reloj. Era finales de julio, madrugada cerrada, una de esas noches sin luna, con el cielo cubierto de nubes bajas y la carretera húmeda por una garúa constante. Ramiro hacía su última ruta, casi vacío, solo con 3 pasajeros dormidos y el rumor del motor acompañándolo. Todo iba tranquilo hasta que el bus pasó frente a un letrero viejo, torcido por el tiempo, que decía Ruta 19. Tramo militar cerrado desde 1983. Él no recordaba haberlo visto antes. Y sin embargo, el GPS seguía marcando que estaba en la carretera correcta. Pensó que quizá la neblina le estaba jugando una mala pasada. Siguió manejando un par de kilómetros, pero pronto notó algo más. El reloj del tablero se había detenido en 13 AM exactas. El segundero ya no se movía. Intentó ajustar el celular, pero también marcaba las 3, y la señal se había ido. Fue entonces cuando recordó algo que su padre le había dicho muchos años atrás, cuando apenas empezaba en ese oficio. Si alguna vez entre las 3 y las 4 el tiempo se detiene y la carretera se vuelve demasiado callada, no frenes, no mires atrás. Y, por ningún motivo, abras la puerta. Ramiro no era supersticioso, pero esas palabras le vinieron de golpe. Quizás porque justo en ese momento vio una figura al costado derecho de la vía. Una mujer, de pie bajo la lluvia, con una lámpara de mano encendida, vestida con ropa clara y el cabello pegado al rostro. Hacía señas. Primero tímidas, luego más insistentes. Ramiro dudó. Eran las montañas. El frío podía matar a cualquiera, pero el reloj seguía sin avanzar. El silencio era absoluto. Ni insectos, ni viento, ni radio. Solo el ruido del motor y su propio corazón acelerado. Redujo la velocidad indeciso hasta quedar casi detenido junto a la mujer. Ella levantó el rostro, y aunque la neblina apenas dejaba verla, notó algo imposible. No tenía sombra bajo la lámpara. «No abras», se dijo a sí mismo, recordando la voz de su padre. Pero la mujer, desde el otro lado del vidrio, murmuró algo. No se escuchaba. Solo movía los labios lentamente, repitiendo una frase. Ramiro giró el seguro. Bajó el vidrio apenas unos centímetros. Y en ese instante la voz entró nítida y helada. «Tú ya pasaste por aquí». La miró confundido. «¿Cómo dices?». La mujer sonrió, una sonrisa pequeña, torcida, y volvió a decirlo, esta vez más cerca del vidrio sin mover los labios. «Tú ya pasaste por aquí, Ramiro». El conductor sintió un escalofrío que le subió desde el estómago hasta la nuca. Puso primera, aceleró. El bus rugió y se alejó, dejando atrás la figura que aún lo miraba. Durante varios minutos no miró los espejos. Pero cuando por fin se atrevió, vio las luces de la lámpara todavía detrás, en la distancia, hasta que un destello lo cegó. El tablero del bus parpadeó, y las luces interiores se apagaron un segundo. Cuando regresaron, los 3 pasajeros estaban despiertos. Pero algo estaba mal. Los 3 lo observaban desde sus asientos, sin hablar. El más cercano, un hombre de gorra, tenía los ojos abiertos, fijos, y todos parecían extrañamente quietos. «¿Todo bien atrás?», preguntó Ramiro sin recibir respuesta. Volvió a mirar por el retrovisor, y lo que vio lo dejó helado. Los 3 pasajeros estaban allí, pero sus rostros no eran los mismos. Tenían las facciones distorsionadas, borrosas, como si la luz los deshiciera. El hombre de la gorra se inclinó lentamente hacia adelante y con una voz grave que no parecía humana murmuró: «Te dije que no abrieras». Ramiro frenó bruscamente. El bus se sacudió. Cuando giró, no había nadie en los asientos. Ni un pasajero ni equipaje, nada. Solo el sonido del motor y el eco de su respiración. El reloj del tablero empezó a moverse otra vez. 3:59 AM. Casi como si nada hubiera pasado. Siguió conduciendo sin detenerse hasta llegar al terminal. Al bajar, los encargados lo miraron extrañados. El bus estaba cubierto de barro seco, como si hubiera cruzado una zona vieja, abandonada hace años. Y al revisar el sistema GPS, descubrieron algo más inquietante. El vehículo había desaparecido del rastreo entre las 3:00 y las 4:00 AM. Un salto exacto, como si nunca hubiera existido en esa hora. Desde entonces, Ramiro ya no conduce de noche. Dice que no es miedo lo que siente, sino respeto.
porque entiende que en ciertas rutas el tiempo no corre igual, y que hay caminos que no te llevan a ningún destino, sino a una hora que no debería existir. Así terminan las historias de esta noche. Historias de caminos donde el tiempo se dobla, de voces que se repiten y de advertencias que nadie debería ignorar. No sabemos si son ecos del pasado o si esa carretera entre montañas, la misma que hace que el reloj se retrase y el destino se adelante, es solo un mito. Pero lo cierto es que más de un conductor ha jurado haber vivido lo mismo. Quizás todo esté conectado. La voz que susurra en el galpón, la melodía que suena sin razón, la mujer que repite una frase imposible. Tal vez no sean apariciones distintas, tal vez sea el mismo fenómeno. Una presencia que se mueve dentro de esa hora suspendida entre las 3 y las 4, cuando la carretera deja de pertenecer al mundo de los vivos. A veces, cuando el tiempo se congela, no es que el reloj se detenga, es que tú has entrado en un tramo del que pocos regresan conscientes, así que, si alguna vez conduces solo y notas que el reloj no avanza, si ves una figura que te hace señas desde la neblina, o si escuchas una voz que te llama por tu nombre, recuerda, la posibilidad es pequeña pero siempre existe, y esa noche entendí que el tiempo no siempre pasa, a veces te pasa por encima.